Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque yo estoy emocionada. ¿Y saben por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, y no solo eso, ha impactado a fans de todo el mundo. Sí, señores y señoras, prepárense. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en la bomba informativa que nos dejó a todos boquiabiertos, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fanáticos empedernidos de las series turcas. Nos encantan esas historias llenas de drama, romance e intriga. Y por supuesto, nos encantan las parejas que vemos en pantalla. Es inevitable encariñarse con ellas, soñar con que su amor trascienda la ficción, y bueno, a veces nuestros sueños se cumplen. O al menos, eso es lo que creíamos. Así que agarren sus tazas de café, sus palomitas, lo que tengan a mano, porque vamos a analizar a fondo qué pasó, qué se dijo, y qué podemos esperar de ahora en adelante. Y antes de que se me olvide, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, análisis, y todas las novedades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ya, sin más preámbulos, vamos a ello. Bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? El 13 de septiembre de 2025, se corrió el rumor, y rápidamente se confirmó de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más icónica de Love is in the Air, habían roto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio? Esa fue la reacción de absolutamente todo el mundo. Porque, seamos honestos, Hande y Kerem no solo eran una pareja en la serie, eran pareja en la vida real. Su romance, que comenzó en el set, conquistó los corazones de millones de personas. Los veíamos juntos en fotos, en vídeos, en eventos, y creíamos en ese amor. Creíamos que eran almas gemelas, destinados a estar juntos. Y de repente, ¡boom! Todo se vino abajo. Las noticias comenzaron a circular como un reguero de pólvora. Primero rumores en redes sociales, luego notas en medios turcos, y finalmente la confirmación. Aunque no hubo una declaración oficial conjunta, la información filtrada, y las declaraciones de sus respectivos representantes, dejaban claro que la relación había terminado. La noticia, cual tsunami, arrasó con las esperanzas de muchos, sumiendo a los fanáticos en un mar de incredulidad y tristeza. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, debates y, por supuesto, memes. La pregunta del millón, ¿qué había pasado? Que había fracturado la idílica imagen de la pareja dorada de Turquía. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan unida, a tomar caminos separados? Bueno, como suele pasar en estos casos, la especulación fue rampante. Las redes sociales se inundaron de teorías, de supuestos motivos, de análisis, todo un festival de conjeturas. Desde cuentas de fans hasta analistas de espectáculos, todos se lanzaron a diseccionar la relación, buscando pistas y señales que pudieran explicar la ruptura. Los foros de discusión se encendieron, y los comentarios en las publicaciones de Instagram y Twitter de Hande y Kerem se multiplicaron por miles. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que la distancia, debido a sus compromisos profesionales, había sido un factor importante. Hande y Kerem, al parecer, tenían agendas muy apretadas, y no pasaban el tiempo suficiente juntos. Recordemos que ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la presión del trabajo podrían haber desgastado la relación, erosionando la intimidad y el tiempo de calidad que necesitaban para mantener la llama encendida. La incompatibilidad horaria, los momentos de soledad y la falta de conexión podrían haber contribuido a la creciente distancia entre ellos. Otros mencionaron diferencias irreconciliables en sus personalidades, en sus expectativas de futuro. Quizás, después de un tiempo, se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Quizás el brillo inicial del romance se había ido apagando, o quizás, simplemente, el amor se terminó. Las personalidades, aunque complementarias en un principio, podrían haber chocado con el tiempo. Los intereses, los valores y los sueños de cada uno pudieron haber divergido, generando conflictos y desencuentros. La madurez, el paso del tiempo y las experiencias personales pueden cambiar a las personas, y lo que en un momento unía, con el tiempo puede separar. También hubo rumores de terceras personas, de infidelidades, pero hasta el momento ninguno de ellos ha sido confirmado.
Obviamente estas son las especulaciones más jugosas, pero también las más peligrosas, porque implican acusaciones graves. Es importante tener en cuenta que al final, no sabemos la verdad absoluta. Solo ellos dos saben realmente lo que pasó. Y aunque nos gustaría saberlo, probablemente no lo sabremos nunca. Los medios de comunicación y las redes sociales se alimentaron de estos rumores, pero sin pruebas concretas, solo generaron más morbo y especulación. La privacidad de Hande y Kerem se vio aún más invadida por la curiosidad pública, y la situación se volvió más tensa y compleja. Lo que sí sabemos es que esta ruptura ha generado una gran tristeza entre los fans. Muchos de nosotros habíamos invertido emocionalmente en esta relación. Los apoyábamos, los admirábamos, soñábamos con su felicidad. Verlos separados después de todo lo que pasaron es un golpe duro. La conexión que los fans sentían con Hande y Kerem era profunda, y la ruptura se sintió como una pérdida personal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de nostalgia y de desilusión. Los hashtags como ¡Hande Kerem Forever y ¡Senkal Kapimilov inundaron las plataformas, demostrando el impacto emocional que había tenido la noticia. ¿Y cómo reaccionaron Hande y Kerem ante todo esto? Bueno, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en redes sociales. Han publicado mensajes sutiles, fotos individuales, sin hacer referencia explícita a la situación. Han intentado proteger su privacidad, y creo que eso es lo más sensato. Optaron por el silencio mediático, evitando entrevistas y apariciones públicas que pudieran avivar la polémica. Ambos entendieron la importancia de preservar su imagen y de no alimentar el morbo generado por la ruptura. Su estrategia fue clara: mantener la calma, enfocarse en su trabajo y, sobre todo, respetar su propia privacidad. Hande, por ejemplo, ha compartido fotos de sus viajes, de sus proyectos profesionales, mostrando su lado más fuerte y profesional. Ha evitado las declaraciones sensacionalistas y se ha centrado en su carrera, participando en nuevos proyectos y mostrando su profesionalismo. Su actitud fue digna y respetuosa, demostrando madurez y entereza ante la situación. Se refugió en su trabajo y en sus seres queridos, demostrando que la vida continúa a pesar de las dificultades. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando y ha aparecido en eventos y entrevistas, evitando las preguntas sobre su vida personal. Demostró profesionalismo manteniendo una actitud positiva y enfocada en sus proyectos profesionales. Se mantuvo fiel a su trabajo y a su público, sin entrar en polémicas ni alimentar el morbo. Su actitud fue ejemplar, demostrando que es posible superar los momentos difíciles con elegancia y profesionalismo. Ambos han demostrado profesionalismo y han intentado seguir adelante con sus vidas, a pesar del dolor. La madurez que mostraron ante la situación fue admirable. Supieron priorizar su privacidad, su carrera y su bienestar emocional. El silencio que mantuvieron ante la avalancha mediática demostró su entereza y su respeto por sí mismos y por sus fans. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de sus carreras? ¿Cómo afectará esta ruptura a sus próximos proyectos? Bueno, es inevitable que la separación influya en la percepción del público. Hande y Kerem siempre serán recordados por su participación en Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, y eso es algo que el público siempre recordará. Sin embargo, es importante que ambos actores demuestren su valía, que sigan trabajando duro, y que se concentren en sus proyectos profesionales. El legado de Love is in the Air seguirá vigente, pero es fundamental que ambos actores demuestren su capacidad de reinventarse y de sorprender a su público. Quizás la ruptura les sirva como una motivación para seguir creciendo, para explorar nuevos horizontes creativos. Ya han demostrado su talento, su capacidad para interpretar diferentes personajes. Ahora, es momento de demostrar que pueden superar cualquier obstáculo. Esta separación podría ser una oportunidad para que ambos actores se consoliden como figuras independientes en la industria. Podrían explorar roles más desafiantes, participar en proyectos internacionales y mostrar su versatilidad actoral. La ruptura, aunque dolorosa, podría ser un trampolín para alcanzar nuevas metas profesionales. Una de las preguntas que más se hacen los fans es: ¿volverán a trabajar juntos? ¿Serán capaces de compartir el set después de todo lo que ha pasado? Honestamente, creo que es una pregunta difícil de responder. Dependerá de muchos factores, de su relación personal, de sus agendas profesionales, de las oportunidades que se les presenten. Quizás en un futuro decidan trabajar juntos nuevamente para demostrar que son profesionales,
y que pueden dejar sus problemas personales a un lado. O quizás prefieran mantener las distancias y evitar cualquier contacto profesional. La posibilidad de volver a trabajar juntos es un tema que genera mucha especulación. El reencuentro en pantalla podría ser un éxito rotundo, pero también podría generar incomodidad y tensiones. Dependerá de la madurez de ambos actores, de la oportunidad que se presente y sobre todo, de su capacidad para priorizar el trabajo y el profesionalismo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué decide el destino. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir en un proyecto profesional. Mientras tanto, los fans seguirán soñando con el reencuentro y esperando nuevas noticias sobre sus carreras individuales. En general, la ruptura de Hande y Kerem es una noticia triste, pero es importante recordar que son personas, con sentimientos, con vidas privadas. Debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros. La importancia de respetar su privacidad es fundamental. Los fans deben comprender que, más allá de la fama y el glamour, Hande y Kerem son seres humanos con derecho a su intimidad. El respeto es la clave para que puedan superar este difícil momento y seguir adelante con sus vidas. Y ahora hablemos de las posibles consecuencias para la industria del entretenimiento turca. Esta ruptura sin duda tendrá un impacto en las productoras, en los guionistas, en los directores. Porque, seamos realistas, la química entre Hande y Kerem era un imán para el público. Los fans querían verlos juntos, querían verlos en más proyectos. ¿Y ahora, qué va a pasar? La industria turca, conocida por sus romances en pantalla y sus parejas icónicas, deberá adaptarse a esta nueva realidad. Las productoras tendrán que reevaluar sus estrategias, buscar nuevas parejas con química y ofrecer historias atractivas para el público. La competencia en el mercado turco es feroz, y las productoras necesitan atraer a la audiencia, con historias innovadoras y con elencos atractivos. Las productoras tendrán que replantearse sus estrategias, buscar nuevas parejas con química, y ofrecer historias atractivas para el público. La demanda de romances en pantalla es alta, y las productoras deberán buscar nuevas combinaciones para satisfacerla. La búsqueda de la próxima pareja icónica será un desafío para la industria. El éxito de Love is in the Air demostró el poder de la química en pantalla, y las productoras buscarán replicar ese fenómeno. Los guionistas, por su parte, tendrán que escribir guiones más complejos, con personajes más profundos, que conecten con el público. El público está cansado de las historias simples, de los clichés repetidos. Ahora necesitan historias que los sorprendan, que los hagan reflexionar, que los emocionen. Los guionistas tendrán la tarea de crear nuevos arcos narrativos que atrapen al público y mantengan el interés. La innovación y la originalidad serán claves para el éxito de los nuevos proyectos. Y los directores tendrán que trabajar con más cuidado, con más sensibilidad, para obtener lo mejor de cada actor, y para crear escenas memorables. Necesitan encontrar la chispa, la magia, que haga que las historias cobren vida. Los directores jugarán un papel fundamental en la creación de nuevas historias. Su capacidad para dirigir y conectar con los actores será clave para el éxito de los nuevos proyectos. En definitiva, la ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que la vida es impredecible, de que el amor puede terminar, y de que las relaciones humanas son complejas. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones, y sobre la importancia de valorar el presente. La ruptura nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de vivir el presente. Es un momento para reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Pero no todo son malas noticias, ¿verdad? Tenemos que sacar algo positivo de todo esto. Y lo positivo es que Hande y Kerem son personas talentosas, con un gran futuro por delante. Tienen mucho que ofrecer, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con sus trabajos. La ruptura, aunque dolorosa, no debe eclipsar los logros y el talento de Hande y Kerem. Ambos actores tienen un gran futuro por delante y seguirán brillando en la industria. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia impactante que ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Las causas de la separación son inciertas, pero la especulación ha sido rampante. Aunque es triste para los fans, es importante recordar que son personas con vidas privadas. La ruptura tendrá consecuencias en sus carreras profesionales, pero también podría ser una oportunidad para crecer y demostrar su talento. La industria del entretenimiento turca también se verá afectada, y las productoras, guionistas y directores tendrán que adaptarse.
Al final, es una lección sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de valorar el presente. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué opinan sobre la ruptura? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, y darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante. Compartan este vídeo con sus amigos para que todos estemos informados. Y hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sigan amando las series turcas. Chao.